Bueno, primero muchas gracias a Sandro, que es un amigo, y al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas por esta invitación a ocupar su distinguida tribuna. Por primera vez lo hago, así que con doble agradecimiento. Este año hemos compartido muchos encuentros a nivel académico, a nivel periodístico, histórico y político referidos a los 100 años de la reforma universitaria. En muchos de ellos hemos podido coincidir con el doctor Olaza Pallero, compartiendo panel. Somos compañeros de la Facultad de Derecho. Él es un destacado docente e investigador de la casa. Yo ya no soy docente de la casa, lo fui. Sigo vinculado a la vida universitaria porque soy profesor titular en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Así que la reforma de 1918 nos toca a todos muy de cerca, estamos muy compenetrados, y este ha sido un año, es un año, todavía faltan transitar estos últimos 3 meses casi, un poquito más de 3 meses, de este año del centenario de la reforma universitaria, y ha sido una oportunidad propicia para que reflexionemos y compartamos opiniones, visiones, como dice la invitación de esta jornada, ¿no es cierto? Distintas visiones sobre la reforma universitaria, en general a veces coincidentes, en otros puntos a veces no tanto. Yo creo que hay un consenso generalizado en el mundo científico, académico y educativo respecto de la importancia que tuvo la reforma en la vida del país, y no como un episodio aislado, sino como parte de un proceso más integrador, que suelo usar una fórmula que es que la Argentina entró un poco más tarde que el resto del mundo al siglo XX. Esto también por el proceso en sí. El proceso de la reforma forma parte de un proceso más amplio y más abarcador que tuvo que ver con la construcción de la República Democrática, situación que se produce luego de un periodo muy álgido de la vida de los argentinos, la organización nacional, a partir de la Constitución de 1853 y sus sucesivas reformas, hasta provocar situaciones que llevaron a la ciudadanía a vivir revoluciones, episodios revolucionarios reivindicando distintos aspectos que dejaban afuera de la organización nacional a un cierto sector importante, mayoritario, de la vida nacional, porque se había estructurado sobre la base que Natalio Botana alguna vez en su magnífico libro, esa obra liminar, que es El orden conservador, dijo la fórmula de la libertad civil para todos y la libertad política para pocos. Frente a eso, en esta ciudad particularmente, pero en distintos puntos del país, se produjeron sendas revoluciones que en la mayoría de los casos fracasaron o triunfaron en forma efímera, fueron sofocadas. Todas estaban unidas por un lema común, que era soberanía y sufragio popular, moralidad administrativa. Revolución en 1890, 1893, en 1905, dos figuras liminares en ese sentido fueron Hipólito Yrigoyen, pero sobre todo su tío, el fundador, Leandro Alem, ambos provenientes de una tradición nacional y federal importante, y que construyeron una herramienta política que se llamó la Unión Cívica Radical, que durante 26 años combatió el régimen conservador, oligárquico y elitista desde el llano, sin poderío económico, sin recursos públicos, hasta lograr, casi con el centenario de nuestra emancipación nacional, una primera señal de resquebrajamiento de ese régimen conservador, de ese orden conservador al que aludíamos recién.
y que produjo la primera reforma política del siglo XX, que tendría, de acuerdo a las enseñanzas del maestro Gabriel del Mazo, también un célebre reformista, dirigente estudiantil y años más tarde dirigente radical y diputado y ministro de Estado, Gabriel del Mazo decía que la reforma de la ley Sáenz Peña, la llamada ley Sáenz Peña, que en realidad son distintas leyes, tenía grado constituyente, alcanzaba jerarquía constituyente porque establecía la forma republicana representativa, auténticamente representativa, a partir del principio democrático del sufragio popular. Y el primer gobierno constitucional de la República, emanado de esa soberanía popular, fue el del presidente Hipólito Yrigoyen. Por eso decíamos que el siglo XX llega un poco más tarde a la Argentina, a mitad de su segunda década, con el país organizado constitucionalmente y también organizado bajo un sistema auténticamente democrático, aunque todavía por algunos años más no participaban las mujeres, pero lo harían muy pronto y ya iba a empezar a haber iniciativas en ese sentido de la acción de las dirigentes políticas, militantes feministas, sufragistas. Muchas de ellas hicieron un enorme aporte a todo el proceso que va a culminar a mediados del siglo XX con la consagración del voto femenino por inspiración de la señora Eva Duarte de Perón durante la presidencia del teniente general Perón. Pero ¿por qué decíamos lo del siglo XX tardío en Argentina? Porque el siglo XX es un siglo de confrontaciones, de crisis. El mundo cruje. Sin ir más lejos, la presidencia de Yrigoyen se inicia cuando está promediando la Gran Guerra Europea, que se convierte en Primera Guerra Mundial cuando declara la guerra y se incorpora a la alianza. Se incorporan los Estados Unidos de Norteamérica. Miren si será importante y crítico el proceso de la Primera Guerra Mundial, que se llevó consigo 4 grandes imperios territoriales europeos. El Imperio Alemán, que pierde esa Primera Guerra, luego de haber ganado guerras importantes en el siglo XIX, sin ir más lejos, la Guerra Franco-Prusiana. Se cae también el Imperio Austrohúngaro, dando lugar al nacimiento de una serie de repúblicas centroeuropeas que van a empezar a organizarse bajo otros principios políticos. El Imperio Otomano, que había avanzado a través de 5 siglos por la península de los Balcanes y termina reducido a su mínima expresión en el estrecho de los Dardanelos, y retirada Turquía directamente en forma prácticamente total hacia su territorio asiático, del Asia meridional. Y finalmente el Imperio Ruso de los zares, que cae por otras razones. Se retira de la guerra Rusia porque tiene la revolución primero de tipo socialista, que dura muy poco tiempo, y finalmente en octubre del 17 va a triunfar la revolución marxista-leninista, que va también a marcar la tónica del siglo XX, estableciendo una hegemonía en Rusia y en las zonas de su influencia, sobre todo Europa Oriental y algo de Asia, durante la última parte del siglo XX hasta la caída del muro de Berlín. Ese mundo convulsionado tuvo repercusiones, por supuesto, no podía no tenerlas esas situaciones en la Argentina. Esas concepciones maximalistas llegaron hasta el país y produjeron situaciones sumamente tensas y complicadas, a las que debió afrontar aquel primer gobierno de la democracia, ese gobierno de carácter nacional, federal y de fuerte raigambre popular que presidió Hipólito Yrigoyen. Y no es ajeno a ese espíritu de protesta, lo que pasa en la Córdoba del 18. La Argentina por entonces tenía 3 universidades nacionales, la más antigua era la de Córdoba, con una característica monástica, escolástica, clericalista, a diferencia de la de Buenos Aires, que era
una universidad del siglo XIX que había nacido prácticamente con nuestra independencia, pocos años después de nuestra independencia, estamos cercanos a que cumpla su primer bicentenario, la UBA, pero ya tenía otro carácter. La UBA ya tenía un carácter de tipo positivista, había incorporado algunas modificaciones. No me voy a extender sobre el tema porque el doctor Olaza Pallero lo hace magníficamente bien, tiene investigado y lo suficientemente claro el proceso. La Universidad de La Plata era la otra universidad nacional, nació con el siglo XX, producto de una concepción mucho más moderna, mucho más cientificista, bajo el influjo de una personalidad importante que fue Joaquín B. González. Pero en Córdoba era un ámbito de resistencia a todo lo que provenía de las inspiraciones de tipo liberal, a las nuevas ideas, a los avances científicos. Seguían existiendo libros prohibidos, bueno, contra todo aquello que se levantan los estudiantes cordobeses, que también, por supuesto, no podemos ser inocentes y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para reconocer que a Irigoyen le venía muy bien ese proceso reformista. Irigoyen alguna vez tiene escrito: soñé que la universidad fuera el alma, fuera la cuna del alma argentina. De alguna manera esa revolución popular que planteaba Irigoyen encontraba en la reforma universitaria la simiente para las nuevas generaciones de dirigentes políticos de una democracia naciente. Alguien iba a tener que tomar ese estandarte que Irigoyen, cuando era presidente, sabía que tenía menos tiempo vital que los jóvenes que estaban en esa revolución cordobesa. Y fíjense que uso la palabra revolución reiteradas veces, es decir, no me estoy equivocando, estoy convencido en usarla, estoy convencido que debo usarla porque estoy cierto en que la reforma, más que una reforma, que es un término muchas veces bastardeado en el debate político, en el debate histórico argentino, la reforma fue más que una reforma. La reforma fue una auténtica revolución cultural argentina. Recoge lo mejor de nuestra tradición, por eso el apoyo de alguien como Ricardo Rojas, alguien interesado, preocupado por la construcción de la identidad nacional, por la enseñanza de la historia, porque no nos sintiéramos una especie de apéndice de las culturas europeas, sino que aprendiéramos a valorar toda esa tradición indiana, la tradición hispana, que fundiéndose con las corrientes inmigratorias nos daban el sentido de una verdadera colectividad nacional. Por eso digo que esa revolución cultural, Irigoyen también la pensó como parte de un proceso de revolución política. Hacer realidad la democracia constitucional en Argentina era también una revolución. Sobreponerse a los intereses y a las mezquindades del régimen oligárquico suponía además formar generaciones de dirigentes que fuesen capaces de tomar esa bandera y construir esa república democrática por la que había otra generación que había dejado su sangre y su vida en los campos revolucionarios. Fíjense que además la reforma trae algunos episodios totalmente novedosos, algunos conceptos y principios totalmente novedosos para lo que era el sentido de la autoridad y de la enseñanza en todo el mundo. Conceptos como el de autonomía de la casa de estudios, conceptos como el de la libertad de cátedra, donde en ese momento las cátedras en Córdoba se heredaban, había un derecho de sangre. Conceptos como el gobierno tripartito, la participación de docentes, estudiantes y graduados en la organización de la vida universitaria, era asimismo toda una reforma, un cambio copernicano en la visión de la organización de una casa de altos estudios. Tanto que va a tomarse como ejemplo después, a posteriori, durante el resto del siglo XX, en otros lugares del mundo. Y no necesariamente con el mismo modelo, pero en eso la Argentina hace una verdadera revolución implantando algo totalmente novedoso y absolutamente identificado con los tiempos que corrían. Esos jóvenes, además, reformistas,
no trabajaban para ellos. ¿Por qué digo esto? Porque la enorme mayoría de la primera línea de los reformistas de Córdoba estaban recibidos o a punto de recibirse con el viejo régimen. Es decir, no peleaban por algo que los fuera a beneficiar, sino por algo que estaba pensado para el futuro. Entonces ya eso encerraba además también un concepto altruista, de fuerte confraternidad y solidaridad con sus compañeros y con las generaciones que los iban a seguir. Y ese proceso también trae la novedad de que vengan los líderes de futuros movimientos emancipadores americanos a ser parte del proceso reformista. Lo tuvieron muy claro de entrada personalidades como Víctor Raúl Haya de la Torre, Germán Arciniega, José Vasconcelos, Rómulo Betancourt, Juan José Arévalo. Después cada uno de ellos en sus respectivos países, de nuestros hermanos latinoamericanos, cada uno de ellos encabezó movimientos emancipadores, libertadores. Algunos, como Juan José Arévalo, decían que cuando fuera a hacer la revolución guatemalteca, su programa de gobierno sería el libro El pensamiento escrito de Hipólito Yrigoyen, de Gabriel del Mazo. Ahí estaba la síntesis del pensamiento nacional y de lo que era una verdadera programática emancipadora y liberadora para América. Esa generación vino a vivir de cerca el proceso reformista y a tomar las enseñanzas que ese proceso dejaba, que esos episodios les regalaban, y además a conocer a Yrigoyen. Yrigoyen todos lo sabemos, los que lo conocen, acá no hace falta hacer una síntesis biográfica porque estamos entre gente conocedora profundamente de nuestra realidad nacional y particularmente de la personalidad y la obra de Yrigoyen. Todos los que lo trataron a Yrigoyen dejaron testimonio de lo cautivante de su personalidad, de lo importante, de lo extraordinariamente convincente de su palabra. Acá está el nieto de Homero Mansi, que fue uno de esos jóvenes que tuvo la suerte de alternar con Yrigoyen, de irlo a ver, de escucharlo, de aprender de él, como tantos otros, como Arturo Jauretche. Y estos cordobeses y estos platenses y estos rosarinos y estos santiagueños que estaban en la universidad en esos años 18, 19 y que dieron esa pelea, también encontraron en Yrigoyen y en su palabra y en su consejo, encontraron el combustible para dar la pelea que estaban dando, que era una pelea desigual, como lo demuestra la primera normalización de la universidad post-intervención Matienzo, que cuando el presidente interviene en la Universidad de Córdoba, envía al procurador, un eminente jurista como José Nicolás Matienzo, que hace las reformas estatutarias, convoca a la Asamblea Universitaria y se va de Córdoba, y de alguna manera, cumpliendo los estatutos reformistas, la trenza de los profesores, la trenza oligárquica de Córdoba logra derrotar a la reforma en cuanto a idea y demuestra que los intereses son mucho más profundos, que los vínculos, los lazos estaban absolutamente compenetrados con la realidad sociocultural cordobesa, de manera tal de que podían hacerla fracasar. Y eso es lo que desata la ira y la verdadera revolución estudiantil cuando declaran la huelga, toman la universidad y ahí quedan a la espera del gesto del presidente. Algunos empiezan a viajar a Buenos Aires, hay un intercambio de telegramas entre los dirigentes reformistas cordobeses con los reformistas de Buenos Aires. Insisto una vez más, en Buenos Aires no se producen esos hechos porque Buenos Aires fue teniendo una serie de episodios de reformas, podríamos llamarle cuotas, hasta en el 19 incorporar la totalidad de los principios reformistas, que tampoco va a ser pacífico, va a tener también sus idas y vueltas, como sabe muy bien el doctor Ola Zapallero, particularmente en nuestra querida Facultad de Derecho. Ahí aparece la figura a la que yo siempre quiero poner un poco de luz porque ha sido oscurecido por el paso del tiempo. Un hombre sin demasiada trascendencia, un periodista nacido en Chañar, cerca de Olta, en La Rioja, que se había desempeñado como corresponsal del diario La Nación
a quien Irigoyen conoció en sus recorridas por el interior del país y al que eligió para que fuera su ministro de Educación. En ese entonces el ministerio era de Justicia e Instrucción Pública. Y es el único ministro que Irigoyen lo acompaña a los 6 años de su presidencia. Irigoyen tiene algunos cortocircuitos con algunos de sus ministros en determinados momentos de su gestión de 6 años, como establecía la Constitución del 53, y tuvo que cambiar ministros. Otros se fueron, algunos fallecieron en el cargo. Salinas estuvo desde el 12 de octubre de 1916 hasta el 12 de octubre de 1922 al lado del presidente Irigoyen. Ese grado de consubstanciación da la pauta de cuál era la política de Irigoyen en materia educativa. O sea, Salinas es el hombre de las 3.000 escuelas, es el hombre del guardapolvo blanco, y es el hombre que asume personalmente como ministro la intervención de la Universidad Nacional de Córdoba para concretar el proceso reformista y para cumplir con los ideales de los jóvenes reformistas, que habían sido burlados por el accionar de la trenza de los profesores. A Salinas le debemos un reconocimiento. En este momento tengo entendido que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de homenaje a José Santos Salinas. Me fue informado hace muy poquitos días. Y lo bueno, lo significativo es que el proyecto lo firman los diputados riojanos de todas las bancadas. Así que también habla de un reconocimiento nacional que va más allá de las banderas partidarias, ¿no? Podemos llegar a coincidir los argentinos en determinados aspectos que son esenciales a nuestros intereses nacionales. No va a ser fácil, y además el proceso de la reforma no fue episódico, no fue eventual, no pasó y pasó de una vez y para siempre. Sería imposible. Lo dice siempre nuestro querido y admirado Hipólito Solari Irigoyen, con quien también hemos compartido panel sobre este tema. Suele decir, el que fue un reformista, además de dirigente estudiantil y discípulo de Ricardo Rojas, dice: la reforma fue permanente, no se agotó en un solo evento, en un solo episodio, siempre está vigente. Eso también explica la vigencia del ideal reformista, su continuidad en el tiempo, la posibilidad de renovarse, de tomar nuevas fuerzas, de asumir nuevos desafíos. Sin ir más lejos, nuestra facultad en los años 20, los años 30 fue episodio, fue lugar, sede de las más duras, difíciles batallas de los reformistas con los antirreformistas. De hecho, fue el escenario de batalla en la Universidad de Buenos Aires de reformistas y antirreformistas. Lo cuenta Homero acá, y está en el libro, el testimonio de su abuelo pierde la carrera de abogado. A lo mejor fue providencial y beneficioso para todos nosotros que ganáramos ese magnífico hombre de letras, ese magnífico poeta popular, y que perdiéramos un abogado. Somos tantos que la verdad, es demasiado. Uno menos no nos vamos a quejar, al contrario. Suerte que Homero se dedicó a la cultura y a las letras y al guión cinematográfico y al tango. Pero la reforma fue un momento de mucha tensión para el futuro también. ¿Por qué? Porque no quedó garantizada con la presidencia de Irigoyen, ni siquiera con la de Alvear, ni siquiera con la segunda de Irigoyen. La década del 30 es prolífica en todo tipo de ejemplos relativos a los avatares que le tocó afrontar a la reforma y a la contrarreforma a la que hizo alusión Sandro y que seguramente en ocasión posterior podremos escuchar y debatir con el amigo Pablo Vázquez. Sin lugar a dudas, en el periodo de hegemonía del peronismo, en esa década de los 40, en realidad antes, porque ya en tiempos de la revolución del 43 la reforma quedó bien sepultada, expulsiones de profesores reformistas. No obstante, decir y hacer justicia a la figura del presidente Perón y su gobierno cuando estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, que es algo que no había quedado consagrado en la reforma universitaria originalmente. Además, los propios estudiantes, en los congresos de estudiantes,
la votación había salido en contra. Los propios estudiantes no consideraban, no quiero usar la palabra gratuidad porque no es real, porque nada es gratis en el Estado, en la sociedad argentina. Prefiero usar la palabra no arancelado, el término no arancelado, ¿no? La lucha por la universidad no arancelada, pero gratis no es. El Estado usa recursos públicos para solventar la educación superior, los salarios, la investigación. Quiero decir que en esos años, así como el peronismo a lo mejor tenía menos vocación por la defensa de la autonomía universitaria, sí el peronismo hizo hincapié en la gratuidad de la enseñanza superior, y eso también le vale un lugar importante en la historia de la vida, de la historia de la universidad argentina. En el periodo en el que la reforma adquiere nuevo brío durante el ejercicio a partir de la Revolución Libertadora y los gobiernos que la suceden, que son los de Arturo Frondizi y de Arturo Illia, momento en el que vuelven a regir los principios reformistas, claramente porque además el público, el elemento que se nucleaba en la vida universitaria estaba menos cerca del peronismo que del antiperonismo. Eso es un dato de la realidad. Pero es una primavera muy corta, porque después de la noche de los bastones largos, con la instauración de la dictadura de Onganía, a partir de ahí se abre un nuevo periodo oscuro en la vida universitaria, donde los principios del cogobierno, la autonomía, la extensión universitaria y la libertad de cátedra dejan de regir, pero no dejan de regir por un corto tiempo, dejan de regir por el más largo tiempo desde que se produce la reforma, porque entre el 66, que se produce la Revolución Argentina y la noche de los bastones largos, hasta 1983 quedan en suspenso los principios reformistas. Es decir, que incluso durante el ensayo democrático de 1973-76, el tema reformista no estaba en la agenda, Hubo debates, hubo discusiones, las juventudes políticas por momentos acordaban algunos aspectos que luego no eran cumplidos, pero son los años de las universidades intervenidas por personajes, algunos de ellos muy nefastos, por el oscurantismo, al que después va a seguir el oscurantismo de la dictadura del proceso militar. Pero yo quiero rescatar, ya para ir cerrando y poder escuchar al doctor Olaza Pallero, que para mí una de las grandes, importantes políticas públicas respecto de las cuales desde 1983 para acá se alcanza un consenso generalizado en la teoría democrática, es precisamente el de los principios reformistas. Y en eso quiero decir que, sin duda, la figura de Raúl Alfonsín tuvo también un importante rol que cumplir. No era fácil, pero eligió el camino de ser fiel a esos principios y tomar la reforma universitaria como algo que formaba parte de nuestras mejores tradiciones nacionales y democráticas. Y en eso quiero también reconocer que las fuerzas políticas que eran opositoras al radicalismo gobernante de 1983 a 1989, con algunas excepciones, pero en líneas generales, adoptaron actitudes claramente de defensa de la universidad pública, de los principios de la reforma, del cogobierno. La vida universitaria empezó a nutrirse de otras corrientes que a lo mejor años antes no habían sido reformistas, o no les interesaban, o les parecía que la reforma no era algo por el que valiera la pena embanderarse, y sin embargo, en la vida universitaria, en las elecciones de los centros de estudiantes, en las elecciones de los representantes del claustro estudiantil, o graduados o docentes en la vida de las universidades, se fue alcanzando. Y creo sí que, así como la teoría democrática incorporó esos principios reformistas a la cultura general de nuestro pueblo, creo que también debemos destacar que a partir de la reforma constitucional de 1994 se pudo incorporar al texto constitucional una serie de normas, una serie de pautas indicativas
de cómo debía ser dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, en los incisos 18 y 19 del artículo 75, se consagraron los principios que habían estado animados por estos jóvenes reformistas del 18, que fueron causal de que lo expulsaran de la facultad a Homero Mansi, o que se expulsara y se persiguiera a profesores y alumnos, o que se le rompiera la cabeza a bastonazos a los profesores, alumnos que estaban en la Facultad de Ciencias Exactas y de Arquitectura la noche del 29 de julio de 1966. Hasta la reforma constitucional del 94, la vida universitaria no estaba alcanzada por las normas constitucionales. Sin embargo, esos incisos que dicen sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Me parece que es suficientemente elocuente, porque la Constitución es eso, es el plexo normativo que alumbra a partir de un consenso en determinado momento de la vida de un pueblo y cómo debe organizarse su Estado y cuáles son los derechos de sus ciudadanos y las garantías que los protegen. Quiero hacer una especial mención a dos señores convencionales constituyentes, ambos correligionarios míos, los convencionales Pedro Perete y Jesús Rodríguez, que solicitaron inserciones de sus autorías en el diario de sesiones en aquel debate que deja un texto constitucional algo parco y breve respecto de estos principios que decía, pero que sin lugar a dudas entienden que la autonomía universitaria es algo que está más allá de los avatares históricos a los que nos estuvimos refiriendo hasta ahora, y que merecía tener una jerarquía constitucional incorporado ya definitivamente al texto constitucional, algo que no había sido tan pacífico desde el punto de vista de la doctrina. Hice hace un rato una alusión a una figura a la que admiro profundamente, que es el maestro Gabriel del Mazo, maestro de la vida universitaria, maestro de generaciones reformistas, historiador del radicalismo. En determinado momento de aquellas luchas, cuando le tocó presidir la Federación de Estudiantes, dijo: la universidad es una república de estudiantes. Su condición republicana define su ética de servicio como calidad de estudiante, común a todos sus miembros. Da fundamento a la libertad que reclama. Esta república exige coherencia interior, constituyéndose con plenitud de composición y coherencia hacia afuera con la República Mayor, enlazándose con efectiva vocación popular. La vieja universidad no se componía institucionalmente, ni siquiera de la totalidad de sus profesores. La nueva universidad se enuncia como república en todos sus estudiantes. Son estudiantes todos los copartícipes de la comunidad de estudios. Sus miembros van recibiendo graduación sucesiva: alumnos, licenciados, profesionales, doctores, maestros. Una universidad basada en una minoría no es una universidad. Un Estado, expresión de minorías nacionales, no es nacional. La autoridad universitaria, como la autoridad nacional, son atributos que provienen de entereza representativa. Esto está escrito en el año 1942. No eran tiempos propicios para la vida reformista en ese momento. Creo que de estas visiones tenemos que nutrirnos para defender algo que nos es común, que son estos principios que nos mancomunan detrás de un ideal nacional y, por supuesto, soñando una universidad del pueblo, de la nación, para el pueblo de la nación. Gracias.